Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de América Latina. Y es una historia, es compleja, es fascinante y sobre todo es una historia de lucha, de identidad y de una resiliencia que es de verdad increíble. Para entender América Latina, lo primero es entender un concepto que es el corazón de su historia, su motor. Hablamos de una mezcla constante de lucha y adaptación. O sea, es la historia de empujar contra la adversidad, claro, pero también de encontrar siempre la manera de florecer a pesar de ella. Y es que toda esa lucha dio lugar a algo único, a la forja de un ADN cultural que no se ve en ningún otro sitio, porque no es una sola historia, sino el encuentro, a veces brutal, a veces no, de mundos muy distintos, el indígena, el europeo, el africano, todos entrelazados para crear algo completamente nuevo. Y por eso mismo es una narrativa llena de contrastes, ¿no? De sombras muy profundas, pero también de luces increíblemente brillantes. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender bien este pulso, este análisis lo vamos a dividir en 4 actos. Empezaremos con las raíces y la identidad, pasaremos por las sombras y luces del siglo XX, analizaremos los desafíos de hoy en día y terminaremos con ese latido cultural que al final lo une todo. Bien, pues primero, como es lógico, tenemos que volver al principio, a una tierra que ya tenía una historia riquísima mucho, mucho antes de 1492. Aquí vemos 3 momentos que son clave. Antes de 1492, civilizaciones como los mayas, los incas o los aztecas ya eran auténticos pioneros. Luego, el encuentro de 1492 lo fractura todo e inicia una mezcla forzada que, sin embargo, crea ese ADN cultural del que hablábamos. Y finalmente, ya en el siglo XIX, nace el gran sueño de la independencia con figuras como Bolívar y San Martín. El legado de ese sueño de independencia nos lleva directos a un siglo XX, un siglo convulso, un periodo de una lucha política y cultural intensísima. El panorama político de la región se podría definir como un vaivén constante. Por un lado, movimientos revolucionarios buscando un cambio radical, sistémico, y por otro, la respuesta, una represión militar brutal, con dictaduras que a menudo estaban apoyadas desde fuera, en plena Guerra Fría. Y frente a todo esto, ¿cómo respondió la cultura? Pues esta cita, atribuida a García Márquez, lo clava. Nos abruma la imaginación del desastre. El famoso boom literario latinoamericano no era solo arte, que va, era una forma de protestar, de procesar y, sobre todo, de intentar dar sentido a esa realidad tan caótica a través de las palabras. El legado de esa inestabilidad también se ve en los flujos migratorios. Y ojo, no hablamos solo de la migración hacia afuera. Hoy en día existe un movimiento interno, dentro del propio continente, que es intensísimo. Crisis como la venezolana o la haitiana están literalmente redibujando el rostro de las grandes ciudades de la región. Todas esas décadas de inestabilidad, claro, han moldeado directamente los retos del presente. Un conjunto de obstáculos económicos y medioambientales muy, muy específicos. Si miramos la economía hoy, vemos un crecimiento moderado. Pero este número, este 1,9%, esconde una lucha constante contra 2 viejos conocidos, la inflación y la desigualdad. Y este gráfico lo ilustra perfectamente. Es que es muy visual. Mientras el crecimiento económico es moderado, vemos que la presión de la inflación y, sobre todo, la desigualdad social son desafíos enormes. Es una lucha constante, donde el crecimiento a duras penas puede seguir el ritmo de estos problemas tan arraigados. Para intentar superar estos obstáculos, hay un impulso muy fuerte hacia la digitalización y la inteligencia artificial. El problema es que se enfrentan a un abismo enorme, la altísima tasa de trabajo informal. Es decir, una parte gigante de la economía opera fuera de los sistemas formales, y eso hace que implementar estas tecnologías a gran escala sea una tarea, enormemente compleja. Pero es que los desafíos no son solo económicos. Este número, un 40%, es absolutamente crucial. América Latina alberga casi el 40% de la biodiversidad de todo el planeta. ¿Y esto qué significa? Pues que lo que sucede aquí no se queda aquí. Sitúa a la región en el centro del debate mundial sobre el cambio climático. ¿Sí o sí? Y como respuesta, los esfuerzos en la región se están centrando en objetivos críticos para la sostenibilidad, desde gestionar el agua de forma sostenible hasta proteger los ecosistemas esenciales del planeta y a las personas que los defienden. Y a pesar de todos estos desafíos políticos, económicos, medioambientales, la historia de América Latina nos lleva siempre de vuelta a su activo más poderoso, a su verdadero latido, una cultura inquebrantable que, a pesar de todo, une. Y esa cultura habla un idioma universal, principalmente a través de la música. Pensemos, por ejemplo, en el tango o en la salsa. Son ritmos que nacieron allí, en la región, pero que hoy se bailan y se sienten en cada rincón del planeta. Y esa influencia no para, sigue hoy.
con la explosión mundial de la música urbana que, desde Colombia hasta Puerto Rico, domina las listas de éxitos de todo el mundo y está definiendo el sonido de toda una nueva generación. Así que este latido cultural es una fusión increíble de diversas lenguas, una música potentísima que no deja de reinventarse y un movimiento juvenil dinámico, lleno de esperanza, que está ya preparado para definir el futuro. Y esto nos deja con una pregunta final. Hemos visto su historia de lucha, sus desafíos, su cultura inquebrantable. Ahora, con una nueva generación que viene pisando fuerte, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo sonará el próximo latido en la historia de América Latina?